Iniciamos nuestra quinta clase del curso de planeamiento de proyectos con MS Project. En esta clase vamos a ver el concepto de las fases, de cómo agrupar diferentes tareas con un mismo propósito. Vamos a hablar acerca de la vinculación de tareas, las diferentes formas en que el programa permite hacer estas vinculaciones y el cálculo automático de fechas, además de la precedencia y posposición de tareas. Entonces vamos a ingresar en el programa. Habíamos dejado en la clase anterior, en esta instancia, habíamos creado 5 tareas, cada una con diferentes duraciones. Entonces vamos a crear algunas fases. Primeramente, una fase entiéndase como un grupo de tareas que permiten lograr un objetivo parcial dentro del proyecto. Entonces, para esto vamos a insertar algunas tareas de la misma forma que lo hacemos en el programa Excel. Podemos venirnos acá a esta fila 1, hacemos clic derecho, insertar tarea. Entonces esta tarea vamos a ponerle el nombre fase. Lo estamos haciendo de forma genérica, fase 1. Y luego, en dirección de tarea 3, vamos a hacer clic derecho, insertar tarea. Y lo vamos a llamar a este elemento fase 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la fase 1, yo necesito que la tarea 1 y la tarea 2 sean componentes de esta fase. Entonces, selecciono tarea 1 y tarea 2 con clic sostenido y le vamos a aplicar este comando que dice aplica sangría a la tarea. Entonces, al hacerlo, observe que se aplica la sangría y fase 1 se vuelve un grupo de tareas. En este caso serían las 2 tareas que habíamos designado. Es más, yo puedo ocultar con este triángulo las 2 tareas o mostrarlas si es necesario. Voy a repetir el procedimiento para la fase 2. Entonces, si yo quiero volver fase a una celda, tengo que seleccionar lo que esté inmediatamente debajo. Lo puedo hacer con clic sostenido o presionando la tecla control y marcando las demás celdas. Entonces, reitero, las 3 que están debajo, aplico sangría y ahora esas 3 tareas se han vuelto componentes de una fase. Entonces yo puedo mostrar, como decíamos al principio, podemos mostrar solamente los títulos de las fases o bien desplegar y mostrar cada una de las tareas. Ahora bien, algunas de estas tareas las puedo convertir en subfases, es decir, la tarea 5, vamos a poner acá subfase, vamos a llamarla A, por ejemplo. Y dentro de subfase A vamos a tener una tarea 6 y una tarea 7. Entonces, observe que subfase A pertenece a la fase 2. Todo pertenece a la fase 2. Pero, sin embargo, si yo pongo tarea 6 y tarea 7 aplicando sangría, observe que ahora subfase A sigue perteneciendo a la fase 2, pero dentro de sí tiene 2 tareas que le pertenecen. Entonces, de esa manera yo puedo ir creando fases de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y tantos sean necesarios. Algo que debemos destacar es que a las fases no debemos nosotros asignarle duraciones, solamente a las tareas. En este caso, observe que si a la tarea 6, por ejemplo, yo le pongo 3 días de duración, la subfase A
se va actualizando porque esta muestra con color oscuro muestra el máximo o la máxima amplitud de duración de todas las tareas que tiene dentro de sí. Acá voy a poner, por ejemplo, para la tarea 7, 5 días. Entonces observe cómo la fase de forma gráfica se está ampliando. Entonces yo no necesito, como dije hace un momento, no necesito colocar duraciones a las fases. Estas se calculan de manera automática. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero quitar una tarea o una subfase de alguna de las fases? Por ejemplo, yo quiero que tarea 5 no pertenezca a fase 2. Entonces, vamos a decirle que tarea 5 se le quite la sangría. Entonces, voy a quitar la sangría y observe ahora que tarea 5 se vuelve una fase que tiene dentro de sí a la subfase A. Yo puedo quitar nuevamente la sangría, puedo quitar la sangría a la subfase si no quiero que pertenezca a la fase tarea 5, y en este caso me queda la tarea 5 totalmente libre. Entonces yo podría ocultar esta fase, ocultar esta fase, ocultar esta fase, y tarea 5 me queda libre como una tarea totalmente independiente. Bueno, eso queda a criterio de cada usuario, el cómo organiza sus respectivas fases y subfases. Entonces esta se vuelve una fase dentro de fase 2. Bien, voy a eliminar esta subfase, la selecciono, las elimino, y tarea 5 vuelve a ser una tarea que corresponde o que pertenece a la fase 2. Bien, vamos a retornar a la presentación. El siguiente punto que vamos a ver en esta clase es la vinculación de tareas. Esto es muy importante porque me va a determinar la fecha de inicio y la fecha de final de cada una de las tareas, es decir, en qué momento, en qué instante de tiempo deben realizarse. Entonces, para esto debemos comprender cuáles son los tipos de vinculación que Project permite. Tenemos el primero, que es el que el programa asigna por defecto. El tipo de vínculo es de fin a comienzo, sus siglas son FC, y esto lo que hace es de una tarea, cuando termina la tarea, en este caso la tarea A, comienza la tarea B, la tarea que le continúa. Por eso la terminología de fin a comienzo. Es decir, la tarea B no va a poder comenzar mientras no termine la tarea predecesora. Otro tipo de vínculo que tenemos es de comienzo a comienzo. ¿Esto qué quiere decir? Que la tarea B va a comenzar cuando comience la tarea A, la tarea predecesora. El siguiente tipo de vínculo es de fin a fin. Quiere decir que la tarea B, que depende de la tarea B no va a finalizar mientras no finalice la tarea A. Es decir, ambas van a finalizar al mismo tiempo. Y el cuarto tipo de vinculación es de comienzo a fin. Quiere decir que la tarea B va a finalizar cuando comience la tarea A. Este tipo de vinculación es un poco raro, un poco común, diríamos, en proyectos reales, pero el programa lo tiene disponible para cualquier uso que uno le pueda dar. Bueno, en realidad yo utilizo mayormente estos tres, que son los que vamos a aplicar normalmente en nuestros proyectos. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto en Project. Tenemos acá lo siguiente. Tarea 1, yo quiero vincular con tarea 2. Observe que en un principio
todas las tareas que vamos creando, su fecha de comienzo es en la fecha de inicio del proyecto, que ya dijimos que era el 19 de marzo. Entonces, para hacer la vinculación se procede de la siguiente forma. Selecciono la tarea predecesora, en este caso tarea 1, con la tecla control selecciono la tarea sucesora, la que le sigue, y vamos a activar este comando que dice vincular las tareas seleccionadas. Al hacerlo, observe que Project mueve la barra, terminando la primera, comienza la segunda tarea. Y si pueden notar, en este lado, en este lugar, la tabla se pinta de un color gris, un poco celeste o gris tenue. Siempre que usted vea una tabla en Project que se pinta de este color, quiere decir que su valor de celda se ha recalculado. Esto ocurre porque hemos dicho que al comenzar el trabajo en Project debemos establecer en este lugar la tarea programada automáticamente. Entonces se recalculan las fechas. Ahora me dice que si la vinculación es de fin a comienzo, que la tarea 2 ahora debe comenzar el miércoles 28 de marzo y terminar el 10 de abril. Entonces, ese es un cálculo que Project lo hace de forma automática por el tipo de vinculación. Entonces, vemos que al vincular una tarea, el programa hace la vinculación de fin a comienzo. Esto yo lo puedo verificar haciendo doble clic en la flecha. Observe que aquí aparece una flecha de unión entre una y otra tarea. En esta flecha hago doble clic y me va a aparecer esta barra o este cuadro de diálogo que dice que se vincula la tarea 1 con la tarea 2 con el tipo de vinculación de fin a comienzo. Bien, voy a vincular la tarea 2 con la tarea 3. Selecciono 2 con control, tarea 3 y las vinculo. Observe que ahora las fechas se me han recalculado, se pintan de color celeste las celdas y termina la tarea 2 y comienza inmediatamente la tarea 3. Ahora bien, ¿cómo puedo yo modificar la vinculación que viene de fin a comienzo? En la misma flecha de vinculación hacemos doble clic. Dice tarea 2 se vincula con tarea 3. El tipo es de fin a comienzo. Voy a indicarle ahora comienzo a comienzo. Si le digo aceptar, observe ahora, en la misma fecha la tarea 2 y la tarea 3 van a comenzar independientemente de la duración que éstas tengan. Observe, si yo modifico por ejemplo la duración de la tarea 1, ¿cuál es la ventaja de hacer esta vinculación? Si en vez de 8 días yo le digo 6 días a la tarea 1, observe que todo lo que esté vinculado se va a recorrer en el tiempo hasta posicionarse adecuadamente, reitero, según el tipo de vinculación. Además, la tarea 3 la voy a vincular con la tarea 4. De esta forma, termina la tarea 3 y comienza la tarea 4. Y finalmente, la tarea 4, selecciono control, tarea 5 y las vinculamos. Ahora bien, yo le voy a indicar al programa que la tarea 4 y la tarea 5 finalicen al mismo tiempo. Entonces voy a hacer doble clic en la flecha y le digo que el tipo de vinculación es de fin a fin y le digo aceptar. Bien, esto me asegura, fíjense que cuando hacemos la vinculación de fin a fin, el programa me va a recalcular en qué fecha debe comenzar esta tarea. Acá me está diciendo que la tarea 5 debe comenzar el viernes 23 de marzo para que finalice en la misma fecha que en la anterior. Entonces es muy importante hacer este cambio o esta vinculación de forma adecuada.
Yo puedo, por ejemplo, a esto en vez de 19 días ponerle 17 días. Observe que el programa me va a recorrer el gráfico, pero al final se mantiene la fecha de finalización. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Es muy importante tomarlo en cuenta para poder calcular y plantear adecuadamente los tiempos, las duraciones globales del proyecto. Algo que debemos considerar es que en el programa nosotros podemos cambiar también mediante tabla. Acá tenemos una tabla de predecesoras. Podemos cambiar el tipo de vinculación que tienen nuestras tareas. Por ejemplo, acá dice la tarea 5, que está en la fila 7. Su predecesora es la fila 6 de fin a fin. La fila 6 que corresponde a la tarea 4, pero de fin a fin. Entonces, supóngase que yo quiero modificar en vez de fin a fin, que sea de comienzo a comienzo. Entonces acá puedo hacer un clic y decir simplemente la fila 6 CC, de comienzo a comienzo. Pulso Enter. Entonces observe ahora, he modificado la forma de vinculación de mis tareas. Nuevamente voy a colocar como estaba FF de fin a fin y Enter. Entonces también puedo editar la vinculación de esta manera. Cuando no dice las letras correspondientes a la predecesora, se asume que es de fin a comienzo. Habíamos dicho anteriormente que es la vinculación por defecto de fin a comienzo. Entonces, en esta tarea, por ejemplo, su predecesora es la fila 2 y como no tiene nada, pues se entiende que es de fin a comienzo, que es lo que tenemos en este momento visible en pantalla. Muy bien. Algo que también es muy útil cuando hacemos vinculación de tareas es la precedencia y posposición de tareas. Algunas veces es necesario aplicarle alguna duración extra a la vinculación que hacemos entre tareas. Por ejemplo, acá estamos diciendo que la tarea 1 dura 6 días. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 días. Observe que todo se recorre, se recalculan las fechas. Pero acá estoy indicando que termina la tarea 1 e inmediatamente comienza la siguiente tarea. Pero supóngase que por alguna razón yo necesito que una vez terminada esta tarea, la que le sigue comience pero un par de días después. Entonces voy a hacer doble clic en la flecha de vinculación y dice acá, se vincula la tarea 1 con la tarea 2 de fin a comienzo y donde dice retardo, vamos a decirle 1 o 2 días, por ejemplo. Vamos a decirle 2 días, aceptar. Entonces observe lo que hemos hecho. Finaliza la tarea 1 y 2 días después comienza la siguiente tarea. Si nos fijamos acá en la columna de predecesoras, me dice que se vincula con la fila 2 de fin a comienzo, pero más 2 días. Entonces es una forma de posponer el inicio de una tarea. Acá, por ejemplo, tengo esta tarea 2. Observe que cuando nos paramos con el cursor encima del gráfico, nos aparece un breve resumen de la tarea. Dice tarea 2, la fecha de comienzo y la duración. La tarea 2 se vincula con la tarea 3 de comienzo a comienzo. Ahora bien, ¿qué estamos diciendo? Que esta tarea va a comenzar cuando comience la tarea de la que depende. Entonces, voy a hacer doble clic en la flecha de vinculación, comienzo a comienzo, y le digo que comience con 3 días de posposición o de retardo. Entonces, fíjese, comienza esta tarea y 3 días después
de haber comenzado, comienza la siguiente tarea. Entonces es una forma también de aplicar la posposición cuando necesitamos un inicio, no necesariamente en simultáneo de las tareas. Obviamente acá se me están recalculando de forma dinámica todas las fechas, tanto de comienzo como de finalización de las tareas. Ahora bien, yo puedo poner un tiempo de posposición o también un tiempo de precedencia de la tarea. Por ejemplo, voy a indicarle aquí, con doble clic, un retardo pero negativo, es decir, estas se están vinculando de fin a comienzo, pero le voy a dar un valor de -2 días o de -3 días. Le digo aceptar. Entonces observe, lo que estamos diciendo es que esta tarea tiene cierta duración. 3 días antes de que termine la tarea, comienza la tarea que continúa, la tarea que le sigue. Entonces yo puedo dar posposición o precedencia a las tareas respetando el tipo de vinculación según mi necesidad. Algo también que es muy importante indicar es que podemos hacer las posposiciones o los retardos también en valor de porcentaje. Por ejemplo, acá habíamos colocado 3 días, pero en vez de 3 días yo puedo ponerle, por ejemplo, un porcentaje de, si escribo por ejemplo 20 y el símbolo de porcentaje, 20 y el símbolo de porcentaje, observe, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como el tipo de vinculación es de comienzo a comienzo, estamos diciendo que esta tarea comienza y cuando vaya por el 20% de duración, arranca la que sigue. Entonces, nuevamente reitero, tanto la posposición como la precedencia de tareas se puede establecer en cantidad de días o en porcentaje de duración de cada una de las tareas predecesoras. Acá tenemos la vinculación con la fila 3 más el 20% según se indica acá, ¿no? Entonces yo puedo volver esto otra vez a días como estaba. Por ejemplo, 2D, escribo D para días, aceptar. Entonces nuevamente se me ha cambiado la predecesora de comienzo a comienzo más 2 días. Entonces esto es muy importante que tomemos en cuenta porque nosotros vamos a trabajar dinámicamente las duraciones. Acá por ejemplo yo puedo establecer 6 o 7 días y todo lo que viene después según el tipo de vinculación se va a alterar. Entonces las fechas están siendo recalculadas de forma dinámica respetando el tipo de vinculación y la duración respectiva de las tareas. Las fases, por supuesto, según ya mencionamos antes, se recalculan también de forma automática sus duraciones. Por lo tanto, no es necesario escribir. Bien, eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente clase.